Hola, apreciados estudiantes. Soy la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y en esta semana número 11 vamos a continuar desarrollando los ejercicios propuestos para el ciclo ordinario 2017-2. La primera pregunta nos piden reconocer el núcleo de la frase verbal. Recordemos que el núcleo siempre es la estructura que puede contener un verbo o puede tener más, pero que describe el evento. Por ejemplo, los expedicionarios habían tenido que superar muchos obstáculos en una zona montañosa. Aquí podemos ver que se está hablando de los expedicionarios. Nos describe estos expedicionarios que superan muchos obstáculos en una zona. Pero no nos dice de esa manera tan sencilla, supera, ¿no? Sino nos dice habían tenido que superar. Habían nos da la idea del tiempo pasado, del aspecto perfecto, de repente el tenido nos da la idea de la obligación, lo tuvieron que hacer, fue obligatorio hacerlo, de otro modo no hubieran podido de repente sobrevivir. Y el superar es la idea principal que, como sabemos, en una perífrasis se ubica siempre en último lugar. Por lo tanto, el núcleo, o sea, toda la construcción que nos indica, en este caso, la actividad del verbo, es habían tenido que superar, ¿no? La alternativa D es la alternativa correcta, la que contiene el núcleo de la frase verbal. Como recordamos, el núcleo puede ser una perífrasis o puede ser solo una palabra. 2. Seleccione la alternativa en la que se presenta una frase verbal atributiva. Recordemos que la frase verbal atributiva es aquella que presenta siempre el verbo ser o el verbo estar, puede ser el verbo ser o estar, y además presenta también el atributo, ¿no? Presenta el verbo ser, estar, y además presenta un atributo, una propiedad de la persona o de la cosa que se esté hablando. Por ejemplo, en la oración A, los alumnos fueron, ese fueron podría ser engañoso, podríamos pensar que se trata del verbo ser en pasado. Ellos fueron como verbo ser, pero acá dice fueron evaluados, ¿no? Todo eso se debe entender como que ellos recibieron la acción, que otros hicieron la acción, que son los profesores, pero ellos lo recibieron. Esta es una oración pasiva. Y recuerden que las oraciones pasivas, ¿no? Las oraciones pasivas no son de predicado nominal, ¿no? Las pasivas son, en todo caso, de predicado verbal o son frases verbales predicativas. Hay que reconocer, porque a veces ese fueron nos puede llevar al engaño. Pensamos que el pasado de ser, como sabemos, es fui, ¿no? Yo fui médico, yo soy médico, yo seré médico de repente. Y podemos pensar que igual que fui, fueron, también se parecen mucho y nos podemos equivocar. Pero recordemos que en este caso fueron evaluados, es una pasiva. ¿Qué es una pasiva? Que vamos a mirar el objeto que padece la acción primero y luego vamos a ver quién lo hizo, ¿no? En este caso los alumnos no realizaron la acción, sino que ellos fueron evaluados, ellos recibieron la acción. En la B dice, los turistas fueron temprano. Este fueron también, hay que tener cuidado con estos fueron porque podemos pensar que se trata de las mismas palabras. Este fueron se trata del verbo ir, que también en pasado resulta ser idéntico a nuestro fueron del verbo ser. Fueron temprano es el verbo ir y como es el verbo ir, no vamos a escribir aquí ir, también es una frase verbal predicativa o una frase verbal no copulativa, ¿no? No es un atributo. En la C, tu actuación ha sido excelente. Aquí sí vemos el verbo ser ha sido, ¿no? Este es el verbo ser que aparece en una perífrasis. En realidad, si lo cambiamos de forma, podemos decir tu actuación fue excelente, tu actuación es excelente, ¿no? Excelente sería la propiedad del atributo. Entonces, esta oración sí corresponde a una frase verbal atributiva. La respuesta correcta es la C. Pero podemos seguir viendo las demás oraciones para corroborar esa respuesta. En la D dice, ese joven fue auxiliado. Acá nuevamente aparece el fue en pasado. Sabemos que no es un atributo, es una oración pasiva porque el joven no realizó la acción. Él es el que recibe la acción
y más bien los bomberos o aquellos bomberos son los que lo auxiliaron, ¿no? Entonces siempre en esta pregunta 2, por ejemplo, donde nos dicen hallar la frase verbal atributiva, hay que saber distinguir de las oraciones pasivas y además de aquellas oraciones que tienen el verbo ir, que es desplazarse de un lugar A un lugar B. Y en la alternativa E dice, Leonela fue contenta a la velada. Este fue también es el verbo ir, fue a la velada, ahí está el lugar donde ella llegó, a su destino. Hay que ser conscientes de ello, hay que distinguir. La oración atributiva o la frase atributiva siempre va a tener un atributo y además el verbo ser o estar. Y no hay que confundir ese ser y estar con el verbo ir o con las oraciones pasivas. Continuamos en la oración 3. Dice, en los enunciados, en la ceremonia de clausura del evento, Danilo fue felicitado. Aquí encontramos nuevamente que Danilo no realiza la acción, él es el que la padece, él recibe la acción, él fue felicitado, es una oración pasiva. Recordemos que las pasivas siempre van a ser frases verbales predicativas, ¿no? Entonces puede ser la alternativa A o puede ser la alternativa C. Luego dice, el siguiente enunciado es, los alumnos de todas las aulas están contestando un cuestionario. Aquí si bien aparece el verbo estar, ese verbo estar no está con un atributo, no nos dice si están contentos, están cansados, están preocupados, no nos da un atributo, sino este están está acompañando a otro verbo y está funcionando entonces, está construyendo una perífrasis. Recuerden que en la perífrasis el verbo final es el principal, o sea, la idea principal es contestar aquí. Y si él está contestando, lo que está haciendo es contestar, la frase verbal es predicativa, ¿no? Como dice la alternativa E. Y ahora continuando con el siguiente enunciado es, Julio, tendrás que ser más perseverante en el estudio. Aquí aparece también la perífrasis tener que ser, ¿no? Tendrás que ser. Esta perífrasis es muy usual, es muy frecuente y recordemos que en esta perífrasis la idea es que el verbo ser se está indicando como obligación, ¿no? Tendrás que ser es una obligación de alguien que va a hacer en un futuro. Entonces, esta frase verbal tiene como verbo principal el verbo ser, que es el de las frases atributivas, y además tiene un atributo más perseverante, ¿no? Tiene este atributo que está con su intensificador, con una palabra que la intensifica. Entonces, acá podemos ver que el primer enunciado es presenta una frase predicativa, el segundo predicativa también, y el tercero una frase atributiva. Por lo tanto, la respuesta correcta es la oración o la alternativa E. Ahora, continuando con estas tres preguntas, vamos a ver que en la pregunta 4 nos dicen nuevamente hallar los tipos, reconocer las frases verbales. En la número 1 en Romanos tenemos, tienes que ser más prudente. Nuevamente aparece un atributo, ¿no? Un atributo que en este caso es más prudente. Aparece con su intensificador, como aparecen los adjetivos muchas veces. Pero además aparece la perífrasis tienes que ser, cuyo verbo principal es ser. Solo que decimos no solamente sé más prudente, sino que le decimos tienes que ser, le da el carácter de obligación. Esa es la función del tienes. Esta frase verbal es una frase verbal atributiva, sí es atributiva, porque presenta su atributo, su propiedad, presenta su adjetivo y además presenta el verbo ser dentro de una perífrasis. En 2, Saúl está pintando un cuadro. Aquí lo que hace Saúl es pintar un cuadro, Saúl pinta un cuadro. Pero no nos dice solo Saúl pinta, ha dicho Saúl está pintando, porque es la acción que le está desarrollando mientras yo hablo, ¿no? Entonces, todo esto es el verbo o el núcleo de la frase, ¿no? Está pintando. La idea principal, obviamente, es pintar. Como la idea principal no es el verbo ser, tampoco hay un atributo, esta frase no es atributiva, es predicativa. En número 3 en Romanos tenemos el enunciado, Maribel ha de ser obstetriz. Nuevamente tenemos el atributo que es obstetriz. Recordemos que un atributo puede ser un adjetivo como prudente en el caso 1 o puede ser un sustantivo como es una profesión, como es el caso de obstetriz. Y además aparece el verbo ser, pero dentro de una perífrasis. Ha de ser indica tiempo futuro, eso ha de pasar, es algo seguro, ¿no?
Entonces también tenemos en este caso una frase atributiva porque aparece el atributo y aparece el verbo ser. En 4 en Romanos dice, el niño ha sido operado ayer. Aquí aparece ha sido operado, sabemos que es la perífrasis de la voz pasiva, porque el niño no realizó la acción, sino que él padeció la acción, él fue operado por otras personas, por los médicos, por los especialistas. Recordemos que las pasivas no son atributivas, son predicativas. Y número 5 en Romanos corresponde al enunciado José ha sido regidor municipal, donde aparece el atributo. Recordemos que las profesiones, los cargos son atributos, son sustantivos, y además aparece esta perífrasis, que es una perífrasis más bien de tiempo, ¿no? El tiempo, el pasado perfecto, el pretérito perfecto para ha sido. ¿Y qué es el verbo ser? También es una frase verbal atributiva. Entonces, en esta pregunta nos están pidiendo que reconozcamos solo las frases atributivas que corresponde a 1, a 3 y a 5 en Romanos, ¿no? A 1, a 3 y 5, lo que hace que la respuesta sea la D. La correcta es la alternativa D. Ahora, en la pregunta 5 tenemos que reconocer los verbos predicativos. En este caso ya no las frases verbales, sino los tipos de verbos. Los verbos predicativos son aquellos que nos indican acciones que nosotros realizamos o que realizan otras personas, o de repente no son acciones, pero sí son eventos, estados, procesos. En cambio, los verbos copulativos o no predicativos son aquellos que nos van a definir el ser o el estado, ¿no? Por ejemplo, en la A, Mariano viajará mañana a Cajamarca. Aquí el verbo viajar nos está describiendo una acción de este tipo de esta persona, Mariano, ¿no? Ahora, recordemos que estos verbos predicativos, como viajará, que no son verbos copulativos, que no nos dicen atributos, nos van a decir diferentes acciones. Recordemos que el verbo viajar es un verbo de desplazamiento, ¿no? Viajar, caminar, ir. Estos verbos que siempre indiquen que una persona se mueve de un punto A a un punto B son generalmente verbos de desplazamiento y además son intransitivos. ¿Qué quiere decir con intransitivos? Que no aceptan el objeto directo. Pueden tener OI, pero no tienen OD. ¿Cómo yo sé que no tienen OD? Podemos colocarle un OD como es lo. Por ejemplo, esa palabra lo generalmente, muchas veces es de OD. Hacemos la prueba. Mariano lo viajará mañana. No se puede, ¿no? Como no se puede, no acepta el lo de OD, es intransitivo. En el siguiente caso, la orquesta interpretó bellas melodías. También este es un verbo predicativo porque no nos muestra un atributo de la orquesta, sino nos dice qué hacen. El verbo predicativo generalmente es qué hace alguien. La orquesta interpretó. Ahora, este verbo interpretó, vamos a ver si es un verbo intransitivo o transitivo. Si es transitivo, debe aceptar el OD. Es decir, puedo colocarle lo o puedo colocarle la. La orquesta la interpretó, la orquesta lo interpretó, la orquesta las interpretó o los interpretó. Y podemos ver que sí, ¿no? Efectivamente interpretó bellas melodías, o sea, las interpretó, acepta el objeto directo, por eso es además un verbo transitivo. Dentro de los predicativos es un verbo transitivo. En la alternativa C, ya llegaron los invitados a la fiesta, tenemos el verbo llegar, y si ustedes recuerdan lo que acabo de decir en A, los verbos de desplazamiento como ir, venir, salir, llegar, son verbos donde hay un punto A y un punto B. Estos verbos son verbos de desplazamiento que son también intransitivos, es decir, solamente hay movimiento, pero no hay un objeto que reciba ese movimiento, ¿no? Entonces, por eso son intransitivos. Podemos hacer la prueba viendo que no acepta los, las o no acepta lo, la. Por ejemplo, ya lo llegaron, ya los llegaron, ya la llegaron, no se acepta, ¿no? Entonces, como no acepta, un objeto directo es intransitivo. Y recuerden que los intransitivos, como los transitivos, son tipos de verbos predicativos. En D, les comunicaré las últimas noticias. El verbo es comunicar. Y podemos decir, lo comunicaré,
se las comunicaré, se lo comunicaré, acepte lo, ¿no es cierto? Y también acepta las comunicaré. ¿Qué comunicaré? Las noticias, ¿no? Entonces, este verbo es transitivo porque sí acepta colocarle el objeto directo. Y en la última, había llovido demasiado en esa zona. Este verbo había llovido es un verbo especial porque solamente puedes decir ha llovido, pero no decimos he llovido, tú has llovido, nosotros hemos llovido. Solo acepta una tercera persona que no existe, ¿no? Una persona que no existe. Por eso se dice que es un verbo impersonal y no puede ser dividida en transitiva o intransitiva, es un verbo especial, ¿no? Bueno, en la pregunta 6 nos piden correlacionar los verbos subrayados y las clases a las que pertenecen, ¿no? En este caso vamos a reconocer los verbos porque bueno, no están subrayados, pero vamos a ver qué son los que aparecen aquí. A. Mis amigos coleccionan banderines y polos. Y vamos a subrayar el verbo es coleccionar, acá se está describiendo la acción que ellos realizan, ¿no? Ellos realizan una acción y esa acción es coleccionar. Mis amigos los coleccionan, los banderines y los polos. Mis amigos los coleccionan. Los es el objeto directo, banderines y polos es el objeto directo. Como este verbo acepta el objeto directo, es un verbo transitivo. A sería con dos. La siguiente, B. Varios alumnos del colegio están enfermos. Es el verbo copulativo estar y el atributo es enfermos, es la propiedad, es lo que nos está diciendo cómo es el estado de esos alumnos. Tenemos un atributo y además el verbo ser o estar. Este va a ser entonces un verbo copulativo. Sería 4, corresponde a la letra B. En C, todas las noches camina por la avenida. El verbo es camina, la acción que realiza es caminar de un punto A un punto B. Como es un verbo de desplazamiento, entonces es un intransitivo. C corresponde al número 1. En D, estaba lloviendo en algunas zonas de Lima. Estaba lloviendo es el núcleo de la frase verbal y la acción es llover. Sabemos que este llover se atribuye a una persona, nunca es yo lluevo, yo estaba lloviendo, tú estabas lloviendo, ellos estaban lloviendo. Es una tercera persona que no existe y por eso es un impersonal, corresponde al número 5. Y en la E, no me concierne la solución. Este verbo concernir es un verbo defectivo porque no puede ser conjugado en todas las personas, solo en la tercera. No puedo decir yo concierno o tú conciernes, sino solo concierne. Es entonces E corresponde al número 3. En la pregunta 7 nos piden que reconozcamos la alternativa donde haya un verbo transitivo. El verbo transitivo es aquel que admite siempre la presencia de un o de. Admite un objeto directo, o sea, una cosa, una persona que reciba la acción del verbo. Ese objeto directo se reconoce porque puede ser además reemplazado por los pronombres lo y la y sus plurales los y las respectivamente. Entonces veamos, la número 1 dice los campesinos cortaron la maleza del campo de cultivo. Acá tenemos el verbo cortaron, la acción que ellos realizan o la palabra que describe lo que ellos realizan, el evento es cortaron. Este verbo cortaron sí es transitivo porque admite un objeto. Su objeto es lo que ellos cortaron, ¿no? El objeto cortado. El objeto cortado es la maleza del campo de cultivo. Y esa maleza del campo de cultivo podemos reemplazarla por la. Los campesinos la cortaron. Incluso podemos transformarla pasiva, que también es otra estrategia, ¿no? La maleza del campo de cultivo fue cortada por los campesinos. Por lo tanto, la 1 sí es transitiva. La primera tiene un verbo transitivo. En 2, probablemente publique el libro en esta nueva editorial. El verbo o la palabra que describe el evento es publique. Ese verbo publique también es transitivo porque acepta el objeto. Y ese sería lo publique, probablemente lo publique. Y ese lo se refiere al objeto publicado.
y ese objeto publicado es el libro. Por eso también es transitivo. Podemos transformar a pasiva. El libro fue publicado o el libro será publicado. En número 3, los integrantes de la orquesta están llegando. El núcleo de la frase verbales están llegando. Pero recordemos que están llegando es un verbo de desplazamiento. Se llega a un lugar desde un lugar. Los verbos de desplazamiento son intransitivos, ¿no? Recordemos, son intransitivos. En 4, ese hombre camina muy lentamente. Camina también es un verbo intransitivo porque es un verbo de desplazamiento. Podemos hacer la prueba colocándole lo. Ese hombre lo camina, no se puede, no lo admite, entonces no puede ser transitivo. En 5, don Alejandro relataba muchos cuentos, el verbo es relataba. Este verbo es transitivo porque sí admite el objeto. Podemos decir, don Alejandro los relataba y se refiere a muchos cuentos, a muchos cuentos. O podemos también transformar a pasiva, muchos cuentos fueron relatados por don Alejandro. En la 6 en Romanos, los turistas viajaron, el verbo es viajaron, que describe un evento en el cual hay un desplazamiento. Por lo tanto, es intransitivo como todo verbo de desplazamiento. Además, podemos corroborar ello colocándole lo o la, viendo si se puede o no se puede. Los turistas lo viajaron o la viajaron y eso no se puede. Entonces, 1, 2 y 5 en Romanos son las oraciones que contienen un verbo transitivo y por lo tanto la respuesta es la alternativa C. Bueno, ahora en esta pregunta 8 nos piden reconocer si los verbos son transitivos o intransitivos o de repente impersonales. Y ya están subrayados, ¿no? Dice, tras 8 meses, 6 personas finalizarán hoy una misión de aislamiento en un ambiente similar al de Marte. Entonces tenemos 6 personas finalizarán hoy una misión. Entonces podemos ver que hay algo que se finalizará. ¿Cuál es el objeto finalizado? ¿O cuál será el objeto finalizado? Lo que finalizarán será la misión. Podemos decir, 6 personas la finalizarán. Y ese la se refiere a la misión de aislamiento en un ambiente similar al de Marte. Sí tiene el objeto directo, ¿no? El objeto finalizado será la misión. Por lo tanto, es transitivo, ¿no? Este verbo finalizarán es transitivo. En el siguiente, los participantes estuvieron viviendo en un módulo. Este verbo estuvieron viviendo, el verbo vivir, es un verbo intransitivo. No podemos decir lo estuvieron viviendo, no acepta el lo. Por eso es un verbo intransitivo. Ahora hay que tener cuidado porque algunas veces este verbo vivir puede aceptar un objeto. Cuando decimos viví un romance, en ese caso sí acepta, pero en este caso no. Los participantes lo estuvieron viviendo en un módulo, no lo acepta aquí en este caso. Aquí es intransitivo. La respuesta correcta sería la E, que contiene primero transitivo y luego intransitivo. En la pregunta 9, ahora nos dan un enunciado donde tenemos que hallar el modo del verbo. Recordemos que el modo indicativo es cuando alguien nos informa algo. Por ejemplo, ayer comí una manzana, hoy estudio, mañana me operarán de la vesícula. Ese es el modo indicativo, es el que simplemente el otro, el hablante o el que escribe, te informa algo. El modo subjuntivo es el modo de las dudas, de las posibilidades, ¿no? El modo de los deseos, mientras que el modo imperativo es el modo de las órdenes. Entonces aquí dice, le dije a mi primo Leonardo, le dije, o sea, acá nos está indicando algo, solo nos está contando, yo le dije a mi primo tal cosa, le digo a mi primo tal cosa, mañana le diré a mi primo tal cosa. Lo que se está haciendo es informar, y cuando se informa el modo es indicativo, ¿no? Aquí sería indicativo. Que visite a sus abuelos cuando retorne de Cajamarca. Siempre que tengamos el que visite, ojalá que visite, me dijo que venga, siempre que aparezca con el que y no sea una orden, ¿no? Oye, visita, haz tu tarea, ¿no? Siempre que aparezca con el que
o cuando aparezca con el cuando, o sea, con estas palabras que sabemos que son subordinantes. Otra palabra subordinante es cómo, dónde, y aparece el verbo al lado, va a ser modo subjuntivo. Entonces la respuesta aquí es indicativo, subjuntivo y subjuntivo. Recuerden que subjuntivo es para este tipo de subordinaciones, ¿no?, que vemos en estos casos, que visite y cuando retorne. Y bueno, la pregunta 10 nos piden hallar el aspecto perfectivo. El aspecto perfectivo es cuando la acción se ha terminado, pero esa acción terminada no necesariamente solo es en pasado, puede ser en futuro también. O mejor dicho, otra cosa, no todos los pasados son perfectos, o sea, no todos los pasados son acciones acabadas. Recordemos que el aspecto perfectivo tiene una forma específica, más allá de su significado, que puede llegar a confundirnos, ¿no? La forma específica del perfectivo, por ejemplo, podemos hacer los perfectos en el pasado, ¿no? Los perfectivos del pasado son aquellos que terminan en una vocal tónica. Por ejemplo, yo estudié. Ese es el perfectivo del pasado, mientras que su imperfectivo ya no termina en vocal tónica, sino termina en aba o termina en ia, ¿no? Por ejemplo, el imperfectivo de este caso sería estudiaba. Estudiaba. ¿Por qué se dice que es un imperfectivo? Porque cuando yo digo yo estudiaba lingüística en San Marcos, estoy utilizando un verbo que me está llevando a una narración y en el cual me van a narrar una historia en ese contexto de tiempo. Yo estudiaba San Marcos cuando me fui a trabajar, ¿no? Entonces, ese estudiaba, por eso se dice imperfecto, porque la acción no había terminado. Cuando yo te voy a contar la historia todavía estaba estudiando. Pero si decimos yo estudié en San Marcos y luego viajé a tal lugar, simplemente estoy indicando una acción que se realizó, se terminó y empezó otra de mi historia que te estoy contando. Puede ser también que otro pasado, por ejemplo, imperfecto podría ser leer. Tú leíste, ¿no? Leíste, a diferencia de tú leías, ¿no? Leías, ahí está, ¿no? Y además tenemos el futuro, ¿no? El futuro imperfecto es, por ejemplo, estudiaré, sería el futuro imperfectivo, y mientras que el perfecto sería habré estudiado, que siempre tiene dos verbos, ¿no? Siempre aparece el haber. Entonces acá vamos a marcar, dice la 10, nos piden el aspecto perfectivo. Mis compañeros de aula están resolviendo. Están resolviendo nos indica presente, y recuerda que el presente siempre es imperfecto, ¿no? Así esté con una, con dos palabras, ¿no? Siempre va a ser imperfecto. B, los jugadores de nuestro equipo tienen que entrenar hoy, también está en presente, así que no puede ser la respuesta. En la C, los alumnos de este colegio irán. Recuerden que este irán, cuando el futuro solo es una palabra como estudiaré, es imperfectivo. ¿Ya? Irán es imperfectivo. Ojalá Augusto y José lleguen puntualmente a la ceremonia. Este lleguen está en modo subjuntivo y además está en el presente, ¿no? Entonces también es imperfectivo. 10. La modista ha confeccionado. Este ha confeccionado está en aspecto perfectivo porque tiene el verbo haber. Este haber nos indica muchas veces que se trata del aspecto perfecto o perfectivo. Por eso la respuesta es la E. Continuando con las siguientes preguntas, tenemos que nuevamente reconocer los tipos o la clasificación de los verbos. En los enunciados, la tecnología corrobora que en Lima se conduce pésimo. Ese corrobora es un verbo transitivo porque decimos la tecnología lo corroboró. La tecnología lo corrobora. ¿Qué es esto que corrobora? Que en Lima se conduce pésimo. Tiene objeto directo, por eso es un verbo transitivo. En el caso de un policía murió en una emboscada, recordemos que los verbos de existencia, como son el verbo vivir, morir, ¿no? Nacer, estos verbos son intransitivos también.
Yo no puedo decir lo murió, lo vivió, lo nació, ¿no? Estos verbos también intransitivos, como es el caso de morir, no aceptan un objeto directo. La respuesta sería la D, que nos dice que el primero es transitivo y el segundo verbo es intransitivo. Ahora sí, en la pregunta 12 tenemos que reconocer el verbo impersonal. Los verbos impersonales son aquellos que no aceptan todas las personas. Es decir, no aceptan que digamos, por ejemplo, yo amo, tú amas, él ama. Estos verbos no aceptan. Solamente aceptarían una persona, como si existiese una no persona. Por ejemplo, habíamos comprado varios artículos. Sabemos también que el verbo haber es un verbo impersonal, cuando decimos hay mucha gente, ¿no? Pero en este caso, el verbo había o habíamos no es un verbo impersonal, sino es un verbo auxiliar que está acompañando al verbo principal comprado. O sea, toda la estructura habíamos comprado es una perífrasis, no es un verbo principal, no es un verbo impersonal. En la B, la lluvia cayó. Podríamos pensar, pero se está refiriendo a la lluvia y sabemos que los impersonales son llover, de repente otro verbo, ¿no? Pero acá es la lluvia, no es que sea la acción de llover, es la lluvia como un sustantivo. Y su verbo es cayó. Entonces, el verbo cayó, si solamente no se trata de ver verbos, este verbo no es un verbo impersonal, porque podemos decir yo me caí, tú te caíste, eso se cayó o eso cayó. Entonces, no es un verbo impersonal. C, usaremos estas chompas. Usaremos, ahí está la persona mos, nosotros. No es impersonal. Ya han llegado. Se supone que son ellos los que han llegado. Tiene persona en plural, ¿no? En cambio, los impersonales no tienen plural, solo tienen la tercera persona del singular que corresponde a la no persona. En la E, granizó demasiado. Este es el verbo que está en tercera persona. Hay alguien que granizó, pero no es alguien que exista de verdad, es una no persona y por ello es impersonal. Es imposible decir yo granicé, nosotros granizaremos, ¿no? Es un verbo impersonal y que obviamente es uno de los impersonales que alude a lo meteorológico, ¿no? Aunque sabemos que también hay impersonales como haber, hacer frío, hacer calor, ¿no? En la pregunta 13 hay que reconocer ahora el modo, uno de los accidentes gramaticales del verbo y que aluden a la intención con la que se dice algo. Acá nos piden el modo subjuntivo. El modo subjuntivo es el modo de la duda, es el modo del deseo y es el modo de la subordinación, porque muchas veces aparece con palabras subordinantes como que, como u otras. Por ejemplo, Esteban había trabajado. Acá el modo es indicativo porque solo nos está informando algo, nos dice qué había hecho, ¿no? Acá el modo es indicativo. En la B, en este parque distrital un grupo musical interpretó. También es indicativo porque nos está contando qué hizo un grupo musical. En la C, posiblemente viaje con mis amigos a Tacna. Este posiblemente me está indicando duda y este viaje, la terminación en E, me está diciendo que es subjuntivo. Por eso la respuesta es la C. En la D, amigos, tengan cuidado. Esto es el modo imperativo porque se está dando una orden, se está exhortando algo, ¿no? Imperativo. El modo es el imperativo. Y en la última, los turistas avanzaban tan lentamente. También nos está informando un hecho, por eso es indicativo. La respuesta correcta corresponde a la oración C, que es una oración dubitativa, y en ella encontramos un verbo en modo subjuntivo. Continuando con la pregunta 14, nos dice que reconozcamos dónde aparecen verbos transitivos. Recordemos que los verbos transitivos son aquellos que aceptan el objeto directo, el objeto que recibe la acción. Por ejemplo, en la 1, iremos al museo, iremos del punto A al punto B, que va a ser el museo. Este verbo ir es un verbo de desplazamiento y por lo tanto no es transitivo, es intransitivo. No es la respuesta, no nos piden solo transitivos. En la 2, en Romanos, hemos felicitado a Nicanor. El objeto felicitado o la persona felicitada es Nicanor. Sabemos que es el objeto directo porque lo podemos reemplazar por lo.
lo hemos felicitado. Este verbo felicitar que aparece dentro de una perífrasis sí es un verbo transitivo, acepta reemplazo por lo hemos felicitado. En número 3, avanzaremos hasta la esquina. Este verbo avanzaremos también es un verbo de desplazamiento, ¿no? Vamos avanzando, vamos caminando. No acepta el OD, no acepta que digamos lo avanzaremos hasta la esquina, ¿no? Podría usarse como transitivo si decimos avanzaré el informe, avanzaré el trabajo, ¿no? Pero aquí es avanzaremos significa caminar, no significa hacer un trabajo y avanzarlo, ¿no? Por eso también es intransitivo, no acepta lo, ¿no? En este contexto no lo acepta. En 4 en Romanos, ese hombre auxilió es un verbo transitivo porque el objeto auxiliado es aquel niño. Puedo reemplazarlo por ese hombre lo auxilió, ¿no? Sí es transitivo. Y en 5, Humberto asustó a sus amigos, también es transitivo porque se puede reemplazar por los. Y decimos, Humberto los auxilió y nos referimos a sus amigos. La número 2, 4 y 5 en Romanos corresponden a las alternativas que contienen verbos transitivos. En la pregunta 15, la indicación es que marquemos la opción donde haya un verbo copulativo. En la A, fuimos invitados. Ese fuimos invitados es que alguien nos invitó y nosotros recibimos la acción. Esa es una oración pasiva. Y en las pasivas el verbo no es copulativo, ¿no es cierto? En la B, ella fue elogiada, nuevamente. Ella no es la que elogia, sino que alguien o sus compañeros la elogian. Entonces, acá también hay una oración pasiva. Ella fue elogiada por sus compañeros. Las pasivas no tienen verbo copulativo. En C, Mariano ha sido muy convincente. En este caso sí hay un verbo copulativo porque el verbo ser aparece en una perífrasis y además tiene un atributo y su atributo, la característica que ha tenido es ser convincente. La respuesta es la C. En la alternativa D, los niños están entonando canciones. Ellos realizan la acción de entonar, lo que están haciendo es entonar. Entonces, el verbo entonar no es el verbo ser, no es el verbo estar. A pesar de que aquí aparezca estar, ese no es el verbo copulativo. Ese verbo lo está acompañando para indicarnos que se trata del presente progresivo, de una acción que no termina hasta ahora. Y en la E fuimos al auditorio, el verbo es ir y no el verbo ser, ¿cierto? Entonces no puede ser copulativo, este es el verbo ir. Y sabemos que los copulativos son el verbo ser o el verbo estar. En la pregunta 16 hay que hallar nuevamente el verbo intransitivo, ¿no? En la A, el verbo es comen, las vacas comen alfalfa. En B, elegiremos al delegado, el verbo es elegiremos. En la C, una mujer golpeó, el verbo es golpeó. En D, los secuestradores liberaron a ese joven. Y en E, los maratonistas ya llegaron a la meta. ¿Cómo reconocemos el intransitivo? Que no acepte lo o la, es decir, no acepte o de. Las vacas lo comen, las vacas la comen, sí acepta. Elegiremos al delegado, lo elegiremos, la elegiremos, sí lo acepta. Una mujer golpeó a su hijo, una mujer lo golpeó, sí lo acepta. Los secuestradores liberaron a esa joven, los secuestradores lo liberaron, sí acepta. Los maratonistas ya llegaron a la meta, los maratonistas ya la llegaron, esa no acepta el la, no acepta el lo tampoco. Como no lo acepta, es intransitivo. Otro motivo es que es un verbo de desplazamiento y esos verbos no aceptan el objeto directo. En la siguiente pregunta 17 hay que reconocer otra clasificación de los verbos que no habíamos visto hasta ahora, que son la división de regular e irregular. En la A, colocar, ¿no? Colocaré, este verbo al momento de flexionarlo, vemos que no varía su raíz, ¿no? Por ejemplo, coloc es su raíz y podemos decir coloco, colocas o coloca y no varía ni su desinencia ni tampoco su raíz, por eso es un verbo regular.
En el caso de B, sembraré, si yo extraigo la raíz, además que la raíz la palabra es sembrar. Si la palabra es sembrar, me tengo que quitar ar y me quedo con sem. Entonces sería, yo sembro, tú sembras y él sembra. Pero no ocurre eso, o sea, lo que varía aquí es la raíz, ¿no? La raíz la vamos a cambiar y ya no va a ser, en este caso, ¿cómo sería? No sembro, sino siembro, se añade una i. Ya no sería sembras, sino siembras. Varía la raíz, por eso es un verbo irregular, ¿no? Ese verbo es irregular. En el caso del jardinero, podará, ese verbo es podar, ¿no? Y yo me quedo con la raíz pod, y acá sería yo podo, tú podas, ¿no? Y él poda. Vemos que no varía, por eso este verbo es regular, que no es lo mismo que poder, ¿no? Este es podar, ¿no? En el otro caso vemos el verbo temblar, ¿no? Y vemos que la raíz de temblar es tem, porque luego yo tengo que quitarle ar, ir, y voy a conjugar temblo, temblas, tembla, y sería tiemblo, tiemblas, tiembla, ¿no? También varía su raíz, por eso es irregular. Y en el caso de trabajaremos, el verbo trabajaremos, trabajo, trabajas, trabaja, no varía, es regular. En la pregunta 18 hay que reconocer la perífrasis. Por ejemplo, vamos a ir subrayando las aparentes perífrasis porque no todas van a ser perífrasis, ¿no? Dice, esos jóvenes desean estudiar. Aparentemente desean estudiar es una perífrasis. En B, su tía espera adoptar. Aparentemente espera adoptar es una perífrasis. En la C, sus hermanos tienen que viajar. Tienen que viajar, perífrasis. En la D, después de 2 horas logró llegar, perífrasis. Y en la E, ese hombre llegó ayer profiriendo, llegó profiriendo, ¿no? A ver, vamos a ver cuál de ellas sí es una perífrasis. En las perífrasis, siempre el verbo principal es el que va al final. O sea, en la A, el verbo principal tendría que ser estudiar. En la B, tendría que ser adoptar. En la C, viajar. En la D, llegar. Y en la E, profiriendo. Ahora, para que sea además perífrasis, los verbos que estén antes o el verbo que esté antes debe haber perdido su significado. Vamos a ver. Esos jóvenes desean estudiar en nuestra universidad. Pregunta, ¿el verbo desear ha perdido su significado? Ya no significa querer, ¿no? Sentir un deseo, un anhelo. Acá vemos que sí mantiene ese significado, sigue significando querer. Lo puedo reemplazar por querer. Esos jóvenes quieren estudiar, ¿no es cierto? Entonces, no ha perdido, no puede ser una perífrasis. En la perífrasis tiene que perderse el significado del verbo auxiliar, pero acá no lo ha perdido. No es una perífrasis. ¿Cómo yo sé que no es perífrasis? Porque yo lo puedo reemplazar y puedo decir, esos jóvenes lo desean. Y me refiero a estudiar. Puedo hacer eso, ¿no? Y no altera nada. Puedo hacer esto porque desean no ha perdido su significado. En B, su tía espera adoptar. Espera significa también, ¿no? Es lo que se desea en un futuro, ¿no? No ha perdido su significado porque podemos decir su tía lo espera. Entonces no es una perífrasis. En C, tienen que viajar. Aquí el verbo tener ya no significa poseer, significa obligación. Tienes que viajar, ¿no? Entonces este sí es el caso de una perífrasis porque ha perdido su significado. Y no lo podemos reemplazar. Sus hermanos lo tienen a la ciudad de Quito. No se puede reemplazar. Por eso en la C sí es una perífrasis. En cambio en la D, logró llegar, logró sí significa lograr. En la E, llegar sí significa llegar. No han perdido su significado. Por eso la oración que sí contiene una perífrasis verbal, es decir, un verbo auxiliar que carece de significado, que pasa a tener otro, es la oración C.
En la 19 hay que hallar el modo imperativo del verbo. Por ejemplo, dice, anoche vi. Ese no es un imperativo, es un indicativo porque solo informa. En B, tal vez participe. Este tal vez participe es duda. Y recordemos que las dudas son modo subjuntivo, ¿no? Vamos a escribir aquí subjuntivo y la primera era indicativo porque solo está informándonos o contándonos una historia o algo. En C, probablemente viaje, viaje probablemente, también subjuntivo porque indica duda. Quizá asista, también subjuntivo porque indica duda. Señor, escriba sus datos. Esta es la respuesta correcta porque es modo imperativo, nos está exhortando algo. Y en la 20, nos piden hallar la frase atributiva nuevamente. Fueron al cine, este es el verbo ir, por lo tanto, no puede ser frase verbal atributiva. Ella fue invitada, esta es una oración pasiva, por ello no puede ser atributiva. Esa mujer estuvo enferma, acá está el atributo enferma. El verbo copulativo estar, sí, esto es un atributo y este es el verbo estar, sí es una frase verbal atributiva. Continuando, la D, fui ofendido, pasiva, las pasivas no son atributivas. Fui ofendido por el primo de David, ¿no? Pasiva, yo no realicé la acción. Ya fue pintada la casa, también es pasiva, por lo tanto no es una frase verbal atributiva. La que sí lo es la que se encuentra en la oración C. Bueno, en las preguntas que siguen ahora tenemos que corregir, considerar cuáles son los usos correctos de los participios, los gerundios o de las palabras juntas y separadas, que es una parte importante dentro de los exámenes de la pre. Pregunta 21 es con respecto al participio, donde cumple la función de adjetivo. Recordemos que funciona como adjetivo siempre y cuando esté al lado de un nombre o de un sustantivo. Y va a funcionar como un verbo principal siempre que esté al lado de otro verbo. Y esto ocurre sobre todo en las pasivas. Vamos a ver. El árbol fue podado por el jardinero. El participio termina en ado, como podado. Este participio podado está después del verbo fue, por lo tanto aquí funciona como un verbo, ¿no? Y nos están pidiendo cuándo funciona como un adjetivo. Aquí está funcionando como verbo. En B, esa casa será refaccionada. El participio es el que termina en ada. Como está con el verbo ser, nuevamente, formando una perífrasis, es un verbo. En C, el acusado fue absuelto, el participio es absuelto, que está con un verbo, fue, formando una perífrasis de pasiva, por eso también es un verbo. En D, encontré el documento extraviado, el participio es extraviado, que termina en ado, y está al lado de un nombre. El nombre o el sustantivo que vemos aquí es documento. Entonces, esta es la respuesta porque contiene un participio en función de adjetivo, ya que está con un nombre. En la E, fui auxiliado, el participio auxiliado está con un verbo, por lo tanto es un verbo también, ¿no? Como hemos visto en la 21, la respuesta correcta es la D. En 22, tenemos que hallar el uso correcto del gerundio. Recordemos que los gerundios son conteniendo, es el que termina en yendo. En el caso B, encontrando, C, ¿no? También es un gerundio. En la C, conversando. En la D, obteniendo. Y en la E, hablando. Los gerundios muchas veces los utilizamos de una manera indiscriminada, solamente porque describen acciones, pero hay que saber su uso. De esta manera, los gerundios no modifican sustantivos. No vamos a encontrar un sustantivo con un gerundio. O sea, yo sí puedo encontrar documento extraviado, ¿no? Un participio sí puede estar con un nombre, pero no podemos decir documento extraviando. Eso no se puede. Y en la A dice paquete conteniendo. Sí podemos decir un paquete extraviado, ¿no? Pero no un paquete conteniendo con gerundio. Eso no se acepta. Otra idea es que el gerundio no indica una idea posterior.
¿no? Por ejemplo, en la B, Leonardo salió de la biblioteca, eso es lo que hizo primero. Luego se encontró con un compañero, es la acción posterior. Y dice, Leonardo salió de la biblioteca encontrándose con un compañero de aula. Ese encontrándose no es la forma estándar. Deberíamos decir, Leonardo salió de la biblioteca y se encontró con un compañero de aula. El gerundio no se debe emplear para la segunda acción, pero sí para la simultánea o sí para la primera acción. En C, Danilo y Faustino caminaban por la avenida conversando amenamente. En este caso vemos que mientras ellos caminaban, iban conversando, o sea, las dos acciones se daban de manera simultánea. Y eso sí puede utilizarse, para ello sí se utiliza el gerundio. La clave en este caso es la C. En la D, Raúl participó en la competencia atlética obteniendo una medalla. Se supone que primero participa y luego, tras los resultados, obtiene la medalla. Obteniendo es la acción posterior. Debió ser, Raúl participó en la competencia atlética y obtuvo una medalla de oro. ¿No es cierto? Porque el participio, el gerundio está indicando la idea posterior. En E, en esta universidad privada requiere 4 secretarias hablando francés. Hablando francés se refiere a las secretarias y no puede ser que un sustantivo esté con un gerundio. Sería secretarias que hablen francés, ¿no? Por ello, como hemos mencionado antes, la respuesta que sí contiene un uso adecuado del gerundio es la alternativa C. En la 23 hay que ver si se escribe de más junto o de más separado y si es con tilde o sin tilde. Mi hermana ha gastado de más, o sea, ha gastado en demasía, ha gastado en exceso. Ese corresponde al tercer de más, separado y con tilde en más, es decir, en demasía. En B, mañana traeré los demás libros, es decir, los otros libros. En este caso se escribe junto y con la tilde en A. En la C, las demás revistas están en el estante. También las vamos a escribir junto y con tilde. El niño pidió que su madre le dé más dinero. Este es el verbo de con tilde y más que indica cantidad, más dinero. Ese hombre ha comido de más anoche. También se escribe separado y con tilde en más porque significa ha comido en demasía o ha comido en exceso. Bueno, en la pregunta 24 veremos la forma correcta del verbo, ¿no? Dice la comida satisfació, y este verbo satisfació viene o se relaciona con el verbo hacer, ¿no? Satisfacer se parece a hacer. Entonces, si decimos la comida hizo, acá debió ser la comida satisfizo, ¿no? Ya que hacer es hizo, acá también debió ser satisfizo. En la B dice, ¿no? Mario, alistémonos, ¿no? Acá debió ser Mario, alistémonos, ¿no? Sin la S, para la fiesta de promoción. En la C, los alumnos deducieron con mucha rapidez. Acá debió ser dedujeron con mucha rapidez. En la D, el campesino herrará a sus caballos mañana, ¿no? Acá también, en este caso, errará es el verbo que está incorrecto. El científico expuso sobre la capa de ozono, ¿no? Y es correcto, en este caso, la E. En la 25 tenemos que reemplazar los verbos por una que sea más precisa. Los participantes dieron razones en el debate, ¿no? Dieron, lo vamos a reemplazar por alegaron razones en el debate. En la B, el gerente dio permiso a Javier en la empresa. Acá debió ser concedió el permiso, ¿no? Concedió permiso. En la C, Nicanor les dará la información sobre el evento. Les brindará o les proporcionará la información. Señores, daré mi opinión, expresaré mi opinión. Expresaré mi opinión. Y en la última, aquellas damas no dieron una buena impresión, no causaron una buena impresión. Como podemos ver, este verbo dar
que aparece en todas las alternativas, puede ser reemplazado por otros verbos más específicos dentro de la lengua, dentro de la gramática normativa. Con estas 25 propuestas de ejercicios, con estas preguntas, hemos terminado la explicación del tema de la semana 11. Espero que haya sido totalmente claro. En todo caso, hay que seguir repasando. Ya se ha visto cuáles son las preguntas más recurrentes, ¿no? Tipos de frase y tipos de verbos. A siempre practicar esto, cómo reconocer el objeto directo, que desde ahora va a ser una de las preguntas favoritas para cualquier examen. Bien, muchachos, eso es todo. Nos vemos en una siguiente oportunidad.